parecido, pero con dos variables. ¿Eh? Esperen que les voy a compartir en pantalla la pizarra. Imagínense que en vez de ser una cosa así como era el vector, las casillas del vector, siempre recordemos el temita del vector, empieza desde la casilla 1, 0, esta es la primera, la segunda, así sigo, hasta que llegó a la última, que si por ejemplo yo lo declaré de dimensión 7, esta va a ser la 6. ¿Okay? Adentro te puedo poner todos datos de tipo homogéneo. ¿Bien? Y cómo recorro, por ejemplo, o cómo tomo cualquier elemento este que está acá, el vector se llama B, esto yo lo tomo con corchetes de subcortes. No tengo que confundir el 2, el 2 no es lo que hay adentro de la casilla, no puedo tener 18. El 2 indica el número de la casilla. ¿No? ¿Recuerden los conceptos de vectores? Profe, se te escucha medio mal. A ver, esperen que me voy a sacar los auriculares, a ver si me escuchan mejor. Ahora, Oh, mejor, mejor. bueno, todos recuerdan estos conceptos de vectores. Ahora va a venir la matriz. La matriz es parecido, pero accedo a través de dos subíndices. La matriz. Estas que están acá son las filas, igual que en los vectores, empieza fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Bien? Todos los elementos de la fila 0 sería este. De la fila 3, ¿bien? Y todo lo que está bien en el color, todo lo que está arriba, se le llama columna. Son siempre columna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esta matriz tiene 4 filas, 5 filas y 6 columnas. Bien, igual que en los factores, dentro se le puede poner datos, todos tienen que ser del mismo tipo. Bien, Profe, me sí, acaba de avisar Mario que no tiene buena señal con el internet, que no se puede conectar. bueno, ok. Bueno, entonces, esta matriz es de 5 filas por 6 columnas. ¿Bien? Cuando yo hablo de la dimensión de un vector, ¿qué era la dimensión de un vector? ¿Quién me lo puede decir? La cantidad de números que contiene, la cantidad de Claro, espacios que por tiene. ejemplo, si ponemos dim de 6, iba del 0 al 5. ¿Bien? En este caso, cuando hablo de la dimensión de una matriz, ¿qué tendría que poner? ¿Cuántas casillas tiene más o menos? ¿Cuántos espacios? Sería lo lógico también poner cuántas casillas tienen, pero fíjense que acá esta matriz, ¿cuántas casillas tiene? Tiene 5 filas, ¿no? Por 6 columnas, serían 30 casillas. ¿Bien? Si yo le pongo que tiene dimensión 30, así de simple, podría estar confundiendo la dimensión de otra matriz que tenga, ¿ven? Acá 6 filas y acá 5 columnas.
Esta también tiene 30, pero es claramente diferente a esta, porque esta tiene, ven acá tengo 5 filas y acá tengo 6. Bien, entonces cuando defino la dimensión de una matriz, le pongo así, siempre la fila y después la columna. Una matriz de 5 por 6 es esta rosa que está acá. O sea, tiene 5 filas y 6 columnas. Y una que tiene dimensión, ¿no? Dimensión 6 por 5, que también tiene 30 casillas, pero tiene diferentes filas y columnas. Es esta que está abajo. ¿Entienden lo que es la dimensión? Sí. Bueno, entonces ahora esperen que les voy a poner cómo la declaro. Esperen que voy a borrar todo esto. Por acá. Profe, yo te quería hacer una consulta, no sé si lo Sí. sabrás. ¿Por qué, tanto acá como en vectores, se arranca como desde el cero? No sé si hay una explicación. Porque eso, viste, como que a mí me marea bastante, la verdad. Como que el cero Bueno, se, se se usa cuente, así por así decir. porque el que diseñó la estructura la empezó desde el cero. Si Claro, si a vos te confunde, lo que podés hacer es eh, declararla de una casilla más y empezar a usar desde la uno y la cero la dejas ahí anulada, pero claro. va a estar preparada en memoria para que vos la quieras usar. Si no la usás es un tema tuyo, Sí, sí, estaría bien, pero siempre se puede usar desde la cero, bien. claro. No, yo te Bueno, digo por eso, viste, el TP que mandaste, nada, un bardo, la verdad. El for ese, nada, que lo declaré hasta el 5 y era hasta el 4 y bueno, nada, se me mezcló todo ahí, pero yo muchas bueno, veces cuando doy vectores y matrices de entrada les pido o les digo que si no quieren usar la cero, la descarten y listo. Pero bueno, en claro, modalidad virtual, como hay menos tiempo, digamos, de explicaciones y de ida y vuelta, bueno, empezamos desde la cero como para que ya la incorporen de entrada. claro, ¿Bien? claro, está Bueno, bien. ¿cómo hago para Gracias. declarar? Supónganse que adentro de esto quiero guardar datos enteros. Entonces, igual que en vectores, adelante le pongo de qué tipo va a ser. Supónganse la matriz se llama M, supónganse que esta se llama M. Lo que hago es decirle cuántas filas va a tener y decirle cuántas columnas va a tener. Cuando declaro una matriz entera M de este tipo, estoy declarando una matriz así. ¿Ven? Que sus filas van desde la 0 hasta la 4 y sus columnas van desde la 0 hasta la 6. ¿Ok? Sí, se Bueno, escribe, o sea, igual que el vector, pero agregando, digamos, una casilla más, que sería la de las claro, columnas en este igual que caso. en el vector, pero le pongo acá dos pares de corchetes. ¿Bien? Supónganse que yo quiero hablar de este elemento que está acá, igual que en el vector. Primero pongo el nombre de la estructura, en este caso es M, y después entre los dos corchetes le pongo a qué fila y a qué columna corresponden. Ven acá, me estoy metiendo, vamos a ir acá, ven, esta es la fila 2 y esta es la columna 3. ¿Ven? Entonces, si pongo acá fila 2, columna 3. Este, por ejemplo, que está acá, va a ser el M45. Acuérdense que son así. Corchetes dobles, es un plomazo, pero bueno, el invento C lo diseñó de esta manera. Por ejemplo, este que está acá, es el M00. Bien, este que está acá, por ejemplo, es el M21. ¿Entienden? Como entrar como en el jueguito del- de los barcos. Este es 2, Ella naval. eso, exacto. Primero es la fila, siempre recuerden, primero es la fila.
y el segundo siempre es la columna. ¿Bien? No es lo mismo el M45 que el M54. En este caso, el M54, ¿dónde está? No existe. No existe, perfecto. Este no existe porque no hay fila 5, porque es una matriz de 5 filas, pero la última es la cuarta, es la 4. ¿Ok? Siempre, acuérdense, siempre va la fila y después va la columna. ¿Bien? Bueno, después otra cosa que se usa mucho en las matrices son las diagonales, ¿bien? Pero lo que quiero que tengan en cuenta acá, que no lo vean, que no le hagan una homología con las figuras geométricas, porque por ejemplo, en este caso, esta rosada, esta matriz rosada que está acá, si yo le quisiera marcar su diagonal, ¿qué hago? Yo me pongo en este vértice y me vengo hasta acá y ahí tengo la diagonal. ¿Vamos bien? Si quiero, tengo esta otra. Bien, pero en las matrices, las diagonales tiene que ver con estos elementos. Esperen que borro esto último que escribí, que marqué. La diagonal tiene que ver con este elemento, este otro, este otro, este y este. Y fíjense que cuando llegué acá, este último, no llegué a la punta, no llegué acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy hablando de una matriz que no es cuadrada. ¿Ven? Cuando empiezo acá a marcar la otra, ¿ven? Tengo 1, 2, 3, 4, y llego acá y no llego a esta punta. ¿Bien? Las diagonales tienen que ver con una matriz, con matrices cuadradas. Esperen que voy a borrar todo esto y voy a dibujar una cuadrada. O sea, profe, que tienen que ver siempre con números pares, o hablamos de que sea. Claro, no con números pares, sino tiene que tener la misma cantidad de filas que de columnas. Ah, Por ejemplo, en este caso, es una de 4 por 4, ¿ven? Tiene, acá tengo 4 filas y acá tengo 4 columnas. ¿Bien? Entonces, si yo quiero poner esta diagonal, fíjense, empiezo desde esta esquina, vengo acá, y cuando llego hasta acá, ya llegué al otro vértice. Ven que en la anterior no podía porque la matriz no era cuadrada. ¿Eh? Vamos a anotar todas estas se llaman, donde yo marqué con estrellitas, se llama diagonal principal. ¿Bien? Vamos a anotar cuáles son sus elementos de la diagonal principal. Miren, supónganse que se llame A la matriz. Porque es un nombre de variable. Entonces, la primera estrellita, esta que está acá, ¿cuál es? La A00. ¿Bien? Sí. Esta otra que está acá, ¿cuál es? la A11. A 1, 1. Esta de acá, A22. A 2, 2. La última La estrellita, A 3, 3. A3. ¿Qué característica tienen todos estos elementos? ¿Qué pasa con sus filas y su columna? ¿Tienen el mismo número? O Son sea, el todos mismo número iguales, de ¿ven? filas. Claro. ¿Ven? Estas que están acá, ¿cuántos elementos son? Son 4. Fíjense, si yo las quisiera recorrer, podría ser un for i desde 0 a 4, hasta 3 digo, con el i más,
para recorrerla nada más, ¿no? ¿De qué estaría hablando? De la, y acá le pongo I, ¿ven? Cuando el I vale 0, tengo el 0, 0. Cuando el I vale 1, tengo el 1, 1, que es esta. Cuando el I vale 2, tengo el 2, 2. Cuando I vale 3, tengo el 3, 3. ¿Bien? ¿Entienden cómo tomar todos los elementos de la diagonal principal? Ahora vamos a ir con la secundaria. Voy a ponerle corazoncitos. Es esta, Profe, ¿se le dice principal porque arranca del 0, 0? ¿Puede ser? arranca desde el 0, 0, sí. Ah, Esta ok. se llama secundaria, la de los corazones. Los voy a poner acá. La diagonal secundaria. Vamos a anotarlos esos elementos. Vamos a empezar por este. ¿Ese cuál es? El A. ¿Cuál es ese primer corazón? 3, 0. 0, Primero va la fila. La fila es esta. Ah, 0. El 0. Vamos a ponerle los nombrecitos, ¿ven? Acá tengo el 0, ¿No? 1, Uno, 2, 3. tres. Recuerden, acá son las filas. Y acá tengo 0, 1, 2, 3. Y ahí tengo las columnas. Todo lo de acá son las columnas. Entonces, el primer corazón este que estoy marcando acá es, me fijo acá a qué fila corresponde y a qué columna. ¿Ven? Es el 0, 3. Entonces, ¿están de acuerdo? sí, Sí. sí. Este otro que está acá, ¿cuál sería? La A. 1, 2. Este que está acá, 2, 2, 1, 1. 1. Y este que está acá, 3, 0. 3, 0. bueno, obviamente hay que completar todo esto, que es un plomazo, ¿no? Cuando uno lo edita, lo puede prepararse dos corchetes, uno al lado del otro, y copiar y pegar, porque esto, andar escribiéndolo es un plomo. ¿Qué característica tienen todos estos elementos de la diagonal secundaria? Que siempre lo recorre entre 0 y 3. Sí, 0 y 3. Pero esperen que les voy a cambiar de color. Miren, esta parte de acá es la misma, ¿o no? ¿Ven? Que la principal. Sí, Bien. Y esta otra que está acá, que se las voy a cambiar de color, actúa como al inverso. revés. ¿Ven? Ah, La la forma otra inversa. iba desde el 0 en adelante y esta va desde el 3 para abajo. ¿Ven cómo es? Ah, Entonces, por ejemplo, si yo quisiera recorrerla con un for, también podría usar este mismo for. Podría usar un for que vaya desde i igual 0 y menor o igual a 3. Bueno, lo escribo así rápido, y más. Y la primera parte sería el a, y acá que pongo. Igual que antes, el i. ¿Sí? Pero en el otro corchete, ¿qué tengo que poner? Fíjense que cuando yo quiero lograr en este segundo corchete, a través del subir mi CI, algo que juegue al revés, se los voy a anotar acá bien grande en color, a ver, celeste, acá, voy a poner un texto, pensar, número, igual, darle. A ver, piensen un número acá. Fíjense que en el primer caso tengo que lograr, cuando el i está en 0, tengo que lograr acá un 3. ¿A qué número le resto 0 para que tener el 3? 3. A 3. Acá, piensen en este. Piensan en un número al cual restarle i. Si de entrada tengo que restarle el 0,
¿Qué tengo, a qué número le tengo que restar el 0 para que me dé 3? ¿No tendría que hacer 3 menos 0? Claro. Bueno, Claro. fíjense, cuando acá tengo el 1 y acá quiero lograr el 2, si hago 3 menos 1 me da 2, ¿sí o no? Sí. Y en el otro le hago 3 menos 2, y en el otro le hago 3 Menos menos 3. 3, llego al 0. Entonces acá adentro lo que tengo que poner es 3 Menos menos. sí. Siempre es así, pensar en un número al cual restarle i, cuando dos cosas juegan de la misma, juegan, digamos, en forma al revés, una sube y otra baja, y la iteración es de a uno en uno, si a una parte le pongo i, a la otra le tengo que poner un número al cual restarle ese i. ¿Ven? Cuando el i vale 1, cuando empieza en 0, 3 menos 0 me da 3. Ya logré el primero. Cuando el i vale 1, 3 menos 1 vale 2. Cuando el i vale 2, 2, digo 3 menos 2 me da 1. Y cuando el i vale 3, 3 menos 3 me da 0. Y son, ven, fíjense los subíndices que necesitaba para recorrer la diagonal secundaria. ¿Entienden? Entonces, bueno, esta es una forma de recorrer la principal y esta la secundaria. ¿Entienden más o menos? Sí. Bueno, el tema es cómo lo cargo, cómo cargaba. Ahora pasamos a cualquier tipo de matriz, ¿no? Esperen que voy a borrar, voy a dibujar una cualquiera y tengo que cargarla la matriz, ¿no? Cuando cargábamos un vector, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo cargaban ustedes un vector en general? Le ponía si era entero o qué tipo era, tipo de dato. Eso es la declaración, pero Sí. cargarlo con datos Ah, en uy. general, porque uno lo puede cargar como quiera, pero en general, ¿cómo hacíamos? Para cargarlo era con un for. Con un No, for, desde el principio hasta el final, ¿sí o no? Sí. claro. ¿Y por qué desde el principio hasta el final? Y porque, bueno, somos humanos y tenemos un cierto orden en la forma que actuamos, pero lo podíamos hacer en la forma que queríamos, pero bueno, vieron que uno lo hace desde el principio hasta el final, ¿bien? Cuando uno quiere cargar una matriz, hay dos formas, o cargar así toda esta primera fila, en toda es primero cargar toda esta primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, así, ¿bien? O si no, hacerlo al revés, que sería cargarlo por columnas, cambio de color. ¿Entienden la forma diferente? En forma ordenada, porque uno podría ir recorriéndola en forma aleatoria y llenar todos los cuadraditos, pero bueno, sería un descontrol. Otra forma sería hacerlo así: columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Hay dos formas siempre de recorrer todos los elementos en forma ordenada, una matriz. Una puede ser por filas y otra por columnas. La por filas es la que recorrí con el color rojo, ¿ven? Esta es la fila 0, la fila 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Una vez que cargué todas estas 5 filas, ya la cargué toda o la recorrí toda. Si lo hago por columnas, primero cargo todos los elementos de la columna 1, de la 0, de la 1, de la 2 y de la 3. ¿Vamos bien? ¿Entienden que hay dos formas ordenadas de cargarlos? Una Sí. por fila y otra por columna. Claro. Tengo que elegir cómo cargarla, o por filas o por columnas. Vamos a hacer recorrido por filas, que son el recorrido ese en rojo. Bien, fíjense, primero vamos a recorrer, vamos a poner un color celeste,
Primero vamos a recorrer toda la primera fila. Bien, fíjense, se las voy a poner acá abajo. ¿Qué característica tiene todos los elementos de la primera fila? Pónganse que se llame N la matriz. Esta matriz, ¿qué dimensión tiene? ¿Ven? Es de 6 por 4. Tiene 6, no, sí, 6 por 4. Tiene 6 filas. Acá tenemos 6 filas. Y acá 4 columnas. Entonces, todos los elementos de la viborita de la primera fila, ¿cómo serían? Tenían el M, el primero es el 0,1. ¿Me permiten? Esperen que en vez de escribir tanto corchete, le pongo 0,1, tipo así para escribir menos, pero ustedes entiendan que van con los corchetes, ¿ok? Sí, El segundo sería el M0, no, 0,1 o 0,0, no me No, corrigieron. 0, 0. 0,0. El otro es el 0,1. El que le viene es el 0,2 y el otro es el M03. ¿Qué característica tienen todos estos elementos? Están todos en la fila 0. Claro, ven, miren acá, tengo fila 0, fila 0, fila 0 y fila 0. Y lo que voy cambiando son, o sea, me anclo en la fila y voy recorriendo todos los números de columnas. ¿Vamos bien? Sí, sí. Si yo tuviera que escribir esto con un ciclo, lo haría con un ciclo for, ¿les parece? Miren, vamos a escribirlo. Voy a hacer un for. Le voy a poner el nombre de subíndice C, porque me va a interesar porque indica la columna, que va a tener que estar declarado C de tipo entero. C lo voy a recorrer desde la 0, C menor o igual hasta cuánto la C va a ir a 4. a 3, porque va desde 3. la 0, 0, 1, 2 y 3. Tiene 4 columnas, pero empieza 0, 1, 2, 3, va hasta la 3. ¿Ok? ¿Viste vos, Lucas, que contestaste? Sí, sí. Ah, ¿entendés por qué va hasta la 3? Porque empieza desde el 0. Claro. Acá estaríamos hablando, a ver, ¿cuánto? Me quedan 10 minutos. Estaríamos hablando de la matriz. Acá le dejo el lugar para que ustedes me digan que va. Y acá estaría hablando de el subíndice C. ¿Qué tengo que poner acá adentro para que se trate de la primer fila? 0. 0. Siempre va acá 0. Esa sería la primer fila. ¿Ven? Estoy acá anclada en la fila 0 y voy recorriendo todos estos elementos a través de su columna. ¿Vamos bien? Sí. Profe, entonces ahora declararíamos y C también como una variable, ¿no? Claro. Pero en vez de Oye, I, vamos a utilizar la F para la fila y claro. la C, por convención, ¿eh? Estas dos Ah, serían enteras. Voy a usar F para la fila y C para la columna. Tienen que estar declaradas igual que los subíndices del vector como enteras. ¿Ok? Bueno, si yo ahora tuviera que recorrer la segunda fila, ¿en qué cambiaría esto? En que en vez de ser es 1. claro. Claro, en vez de 0 tendría que ser 1. O sea que después de hacer un for todo entero para la 0, tendría que hacer otro for para la 1. ¿Bien? Y después para la 2, para la 3, para la 4 y para la 5. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Bien? Y no vamos a escribir como bobos 5 for casi idénticos uno detrás del otro. Fíjense lo que vamos a hacer. Espérenme que voy a borrar esta última parte que escribí en rojo. Esto también lo quiero borrar. Lo que vamos a hacer es poner acá una S de fila, ¿bien? Y
ponerle un for anidado con respecto a la fila. A ver, fila también va a empezar desde 0, igual, fila, igual. ¿Cuántas filas son? Hasta las 5, son 6, ¿no? Hasta las 5, F más. Fíjense, supónganse que yo tuviera que inicializar toda esta matriz en 0. Acá le pongo 0. Y lo que estoy haciendo acá es anidar dos for. Fíjense que no necesita ni llave ni nada. El for interno es este. Y el for externo es el de la F. Fíjense cómo va a actuar. Voy a poner acá los valores de F y de C. Yo entro la primera vez por acá. ¿Y qué me dice? Bueno, poner la F en 0. Cuando entro al ciclo del for externo, ¿qué me encuentro? Con otro for. Pero este for maneja el subíndice C. ¿Qué me dice? Empezá en 0 y llévalo hasta 3. ¿Bien? Y empieza acá y termina acá. O sea que lo tengo que hacer todo. ¿Bien? Entonces la columna va a ir desde la 0, va a ir tomando la 1, la 2 y la 3. ¿Bien? Y cuando terminó, ¿bien? ¿Qué hace? Vuelve otra vez al for externo. ¿Ven? Ahora recién cambia la fila y pone la fila en 1. ¿Ven? Obviamente todas estas pasadas del ciclo interno siempre están con la fila en 0. ¿Bien? Ahora, cuando vuelvo a entrar al externo la segunda vez, la fila va a estar en 1. ¿Qué hago? Cuando entro a su ciclo, ¿con qué me encuentro? Con un for que empieza desde 0 y que dice que lo lleven a 3. Entonces, con la fila en 1 va a ir recorriendo la columna desde la 1, desde la 0 hasta la 3. ¿Ven? Acá tengo la primera fila, acá tengo la segunda fila. ¿Ven cómo hago para recorrer en forma anidada con dos for, uno adentro del otro, y de esta manera me encargo de recorrer por filas? ¿Entendieron cómo se es el proceso? Cuando yo termino el segundo for interno, que sería este que está acá, ¿qué hago? Vuelvo a entrar al externo. El externo me dice ponelo en 2, porque estaba en 1, ven que estaba en 1 la fila, ahora te dice ponelo en 2. Cuando entra, ¿con qué se encuentra? Con un for que te dice desde 0 hasta 3, entonces va a recorrer 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ¿bien? ¿Se ubican cómo recorrer por filas? Con dos for anidados uno adentro del otro, recorro todo por filas. ¿Bien? Lo que tienen que tener en cuenta es cuando están en el for interno, este que está acá, y está recorriendo la C de columna, lo que están haciendo es haciendo la viborita esa azul. Cuando estoy, por ejemplo, en la fila 2, estoy acá, con el movimiento de la columna, me voy recorriendo y hago todo este movimiento de la fila. ¿Bien? Cuando cambio al for externo y me voy a la fila 3, estoy acá, y con el cambio de columna, de nuevo desde la 0 hasta la 3, recorro todo eso que está ahí. ¿Bien? ¿Entienden cómo es el recorrido por filas? Sí. Profe, una consulta. Si en el for interno, creo que es el que está hasta el 3, Sí. ponele que ahí le pifiás y pones 4, ¿qué es lo que pasa con el programa? ¿Te tiene un error? No, con el programa no te va a pasar nada, va a ser cualquier cosa, porque vos vas a estar tratando de acceder a una columna 4, Sí, que que no va a estar existe. acá, que no forma parte de la matriz de tu programa. Pero la Claro, verdad es que con los vectores, si vos te metés fuera del vector, te deja, pero vos sí, te estás metiendo en un lugar de memoria que es de otro. claro. ¿Bien? Hay que tener cuidado siempre de de recorrer dentro de los límites de las columnas y las filas. ¿Ok? Bueno, Ok. ¿cómo harían si en vez de hacerlo, a ver si puedo borrar? Ahora lo quiero hacer por recorrido por columnas.
Esperen que lo que voy a hacer es dibujarla, la matriz, para que ustedes se orienten. La matriz, ¿cuántas filas tenía? Eh, 5 filas, ¿no? No, 6. 6 filas, sí. 6, o sea, y columnas tenía 4. La columna 3, y acá tenemos la fila 0, fila 1, la 3, la 4 y la 5. Bien, antes hacíamos los choricitos, las viboritas, así en forma horizontal. Ahora quiero recorrer así, la primera columna. Solo por filas hago esto. ¿En qué cambiará estos dos por externos, estos dos por anidados? Se le cambia el lugar de la F y la C. Exactamente, acá el for externo va Claro. a tener que estar con la C. Ven acá, todo esto va a tener que estar con la C. ¿Por qué? Porque yo dejo fila la columna y lo que voy rotando son las filas. ¿Bien? O sea que en realidad lo que voy a hacer es, lo voy a escribir de nuevo para que les quede todo bien claro. Entonces ahora vamos a buscar el color porque el lila lo tenemos. Lo que estaría haciendo ahora sería recorrido por columnas. Bien, entonces el for externo es el de la C, de la columna. ¿Por qué? Porque dejo fija la columna y me voy moviendo internamente con las filas. Entonces hago for C. ¿Desde dónde hasta dónde va? Desde el 0. ¿Cuántas columnas tiene? 3. 4. Va desde el 0 hasta el 3. Te agarré de nuevo, Lucas, fuiste vos, ¿no? Sí, sí. Ajá. Bueno, C++. Y adentro voy a poner con otro color el for interno.